Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este espacio público. Estamos aquí en Tertuliandowski y antes de presentarle al invitado, al catedrático, al escritor, quiero hacerle una referencia a una historia que va a entrelazarse con el tema que vamos a tocar hoy. Mira, Quique, había un personaje muy famoso, ¿no? Este personaje desvió sus intereses, ¿no? Y tuvo muchísimo poder este personaje. Se emproblemó con mucha gente. Una vez, mira lo que hizo. Quería matar a una persona y puso una bomba en un avión y terminó matando a más de 100 personas en ese atentado. Después puso una bomba en un estamento de seguridad en su país. Mató a más de 40 oficiales. El Estado se ensaña con él, se ensaña con el Estado y pone un decreto de ley que dice que todo el que mate a un policía, él le va a hacer una remuneración económica, ¿no? El propio hijo de él termina quitándose el apellido del papá y el hijo termina diciendo en una entrevista que su papá asesinó más de 3,000 personas. Entonces, este personaje, ¿lo han escuchado? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aspiró a la presidencia de su país y después al Senado. Y en ese camino, este personaje, para limpiar su imagen, regaló más de 300 casas a personas de extrema pobreza, regaló más de 500 canchas, regaló tierra, dio becas. Y entonces, una parte de la población decía que estaba mal, pero esta parte que se vio beneficiada decía: Lo amaba. Pablo Escobar mató, pero hizo. Robó, pero hizo. Con el invitado, el escritor Miguel Bernal. La frase, robó, pero hizo. Bueno, ¿Qué opina usted de esta frase? en primera instancia, buenas noches a ustedes y a su audiencia. Es una frase que ha existido desde la época colonial, por ponerle una fecha cronológica, y que se ha ido, diríamos nosotros, introduciendo en las distintas sociedades y que en ciertos países cobra mucho más vigor, mucho más afición, mucho más adicción, diría yo más bien, porque con eso lo que se trata de justificar es una serie de mecanismos de corrupción. Y como la corrupción no distingue, la corrupción ha penetrado sociedades de muy alto nivel intelectual o cultural, así como sociedades de muy bajo nivel intelectual o cultural, sobre todo sociedades como la nuestra. Entonces, aquí en Panamá, lo único que ha pasado con el robó pero hizo es que se ha popularizado un poco más. La gente lo ha hecho suyo para justificar su corrupción, no de la del que robó pero hizo. Es que ahí hay como un traslape de personalidad. O sea, la gente admite el robó pero hizo para justificar su robo o su adicción a los beneficios de lo que se llama robo o lo que se llamaría en todo caso corrupción. Entonces, la vulgarización, diríamos nosotros, pues de la expresión, ha impedido que se analice realmente qué hay detrás de esa afirmación de robó pero hizo. Llámese Pablo Escobar Gaviria o llámese todos los gobernantes en los últimos tiempos de Centroamérica o de Suramérica, de una manera u otra, han robado sin dejar de hacer, porque lo que pasa es que no hay que perder de vista que se hace es para robar, por lo menos de parte de los gobernantes, ¿no? Porque ellos no llegan al gobierno a gobernar, la gran mayoría llega a robar, y el que diga que no es así, pues ahí están las pruebas al canto, aquí, allá y acullá. Lo que pasa también es que en ciertos países la frase tiene menos impacto porque hay más mecanismos, diríamos, institucionales que, por ejemplo, en nuestra sociedad no hay. Y el panameño ahora mismo, en su gran mayoría, lamentablemente, sí está más allá del que hay para mí. O sea, ya la corrupción forma parte del quehacer. Lo que pasa es que la gente cree que corrupción es nada más apoderarse del dinero por parte de la gente del gobierno.
pero hay corrupción desde el momento en que usted está actuando al margen de la ley, cualquiera que sea la justificación, que dicho sea de paso, aquí también eso viene de el fin justifica los medios. O sea, mucha gente se maneja con esa idiosincrasia y no como debe ser, que los medios deben justificar el fin. Entonces, ya el robó pero hizo ya se quedó, llegó para quedarse y no se va a ir, porque el sistema mismo lo alimenta, lo mantiene. Cuando usted utiliza el término para justificación, que lo usan como medio de justificación, ¿usted considera que esta frase, robó pero hizo, es una frase orquestada de arriba hacia abajo para justificarse, o es una frase que nace naturalmente del pueblo que reconoce que todos han robado pero que uno ha hecho más que otro? Difícilmente la corrupción viene de abajo, y el robó pero hizo es parte de la corrupción, eso viene de arriba, se lo introducen al de abajo. Es una propaganda. Pues podemos considerar una propaganda. Entonces, el problema aquí es que ya está en dos vías. Ya no solamente, esto es como el pez se pudre por la cabeza. Entonces, los de arriba mandan para abajo el mensaje para justificar sus actuaciones y que la gente se identifique con ellos. Y los de abajo lo aceptan porque están recibiendo o consideran que al recibir algo, bueno, pues vamos a justificarlo de esa manera. Pero, en mi opinión, es muy dañino para una sociedad que esa mentalidad exista como regla. Como excepción, no hay que preocuparse, pero en Panamá ya se volvió la regla y todos andan en lo mismo. A eso iba. O sea, yo pienso, y prof, usted me dirá si estoy equivocado, pero eventualmente veremos eslogan de campaña, robaré, pero haré. O sea, ya está llegando a ese punto donde se ve más normal que anormal. Y yo lo veo de que hay ya a los políticos, porque al final del día lo vamos a ver en el tema político en este momento, ya eso que antes daba como asco, ¿no? O sea, el que cargaba al bebé y luego o sea, eso antes era como que algo que trataban de no hacerlo tan obvio. Hoy en día es normal. Y ese robó pero hizo, cuando uno habla con alguien y se lo comenta, te lo defiende. Sí, él robó pero hizo. Él robó pero hizo, como si no fuera nada malo. Llegaremos a ese punto donde ya eso será algo normalizado por completo. Yo creo que sí, vamos rumbo hacia esa idiosincrasia dominante. El problema aquí, desde cierto punto de vista, es que cuando nos encontramos con los que roban y no hacen. Pero por eso se lo preguntaba, que era algo que nacía de abajo, porque un grupo de políticos ideológicos quieren vender propaganda. O sea, no todo el mundo te la va a comprar. O sea, ahora mismo el alcalde José Luis Fábregas puede vender la propaganda que quiera, pero caíste en un nivel de desaprobación que el pueblo no te la compre. O sea, cuando se dice el término robó pero hizo, ¿por qué el pueblo terminó abrazando esta frase robó pero hizo? ¿Por qué la abrazó? Es una actualización política, diríamos nosotros, de un viejo refrán que dice del lobo un pelo. Es exactamente lo mismo para los efectos prácticos. Aquí el problema es que nosotros estamos inmersos dentro de un sistema en el que no es solamente robó pero hizo. Yo le digo, el problema es cuando usted se encuentra con gente que roba pero no hace. Y si le ponemos apellido y nombre, Varela robó pero no hizo. Este señor que está ahora, Cortizo, roba pero no hace. Entonces, a Martinelli, que es al que le han endilgado el robó pero hizo, él anda feliz y coqueteando con todo el mundo porque él mismo lo dice. Yo robé pero hice. Entonces, eso se ha convertido, como usted muy bien señala. Se puede mostrar la prueba del robo. O sea, ¿cuántos ministros, cuántas personas fueron ministras en el gobierno de Ricardo Martinelli? ¿Y cuántos de esos fueron detenidos? Bueno, se abrieron unos procesos, no todos muy kosher, que digamos, porque se desató una persecución política de parte del gobierno de Varela. Eso ha estado comprobado con creces. Los Wikileaks de Varela los retratan de cuerpo entero todas las porquerías que hicieron. Eso ha beneficiado a Martinelli porque Martinelli y su gente aparecen como víctimas. Y esta es una sociedad donde la gente se identifica es con la víctima, no con el victimario. Entonces, eso le ha granjeado un cierto grado de popularidad. O sea, roban. Claro. Y quedan siendo víctimas. Son, por eso que exacto, ahí quería, son los Robin Hood, son los Robin Hood modernos. Por eso que quería decir que yo ahí sí con usted discrepo. Eso que Varela no hizo, discrepo. Varela hizo. Es que tú eres varelista. No. Varela hizo. No eres varelista. Hizo la peor persecución Sí. que pudo haber hecho. El que cayó otorga. Porque al final, no, para nada. Y
Y ojo, al final eso es lo que pasa, y lo hemos hablado siempre, aquí está como que el que no está con un grupo está con el otro. No, al final a mí los dos grupos, si lo queremos ver así, martinelista, varelista, le ha hecho tanto daño al país que ojalá algún día algún gobierno haga justicia con eso. Pero mi pregunta es, ¿qué tan bajo hemos caído como sociedad cuando la comparación es, yo robé pero hice, pero él robó y no hizo? O sea, ese es nuestro estándar. O sea, ¿qué tan bajo Pero, hemos caído? ¿No? ahora, le hago una pregunta a los dos. O sea, cuando la gente recibe esto, y se lo voy a hacer a los dos, quiero que me digan, teniendo que escoger, profesor, Quique, ustedes, dos personas, una que robó pero hizo, o una que robó pero no hizo, ¿qué toca escoger? Si me pregunta a mí, entre la peste y la cólera, yo no escojo. Es que ese es el tema. El tema es que nos han forzado por años a comer o pupú más pupú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre hay que comer? O sea, ¿por qué siempre hay que escoger entre los malos? ¿Por qué no subir ese estándar? O sea, al final, ya hablabas de que si viene de arriba o viene de abajo. Para mí, de arriba es que nos han querido meter eso. Nada más te voy a dar dos opciones, una mala y una peor. Escoge. Entonces, ¿cuándo vamos a entender de que también podemos ser capaces de fabricar una opción pero buena? Hay opciones malas y unas que son peores, y hay otras, como decía Juan Carlos Tapia, o sea, que más nos toca. Entonces, cogemos un comunismo, pues. Porque yo honestamente, en el robó pero hizo de Martinelli, ok, se puede aceptar si había dinero, si lo demás, pero yo creo personalmente que las políticas ideales del gobierno de Ricardo Martinelli para mí fueron comunistas. Para mí. O sea, la beca, el 100 a los 70, porque personalmente, profe. ¿Comunistas o populistas? Comunistas. Mire, yo conozco una profesora jubilada y ella se quejaba de que en el barrio donde ella creció había una señora que nunca trabajó, se dedicó a vender droga y a la rumba y al alcohol, y ella cobraba como $70 de jubilación y fue una maestra y se dedicó a dar docencia, a crear profesionales, a crear buenos ciudadanos en el país. Él decía, ahora mi vecina que nunca trabajó, mi vecina que se dedicó a vender droga toda su vida, el Estado la premia dándole $100, ahora se lo suben a 120 y yo cobro $70. O sea, ¿qué premio me está dando el Estado a mí que yo sí me dediqué y me sacrifiqué? Yo creo que fue una política comunista. Okay. No sé qué usted me dice. Bueno, yo personalmente no creo que Martinelli tenga un ápice de... Aquí, ninguno de los que ha gobernado tiene un ápice ni de comunista, son capitalistas a morir. Pero su política, o sea, esta implementación, ¿fue comunista o fue populista? Entra de lo que en la ciencia política se conoce como populismo, solo que es un populismo cada vez más atorrante, porque desarrolla todo un clientelismo, todo un caciquismo, todo un caudillismo, el culto a la personalidad y la demagogia, que es la que va por delante para todas estas cosas. La desgracia nuestra en este país, en mi opinión, es que nosotros hemos ido de mal en peor. Es decir, Pérez Valladares fue peor que Endara. Mireya fue peor que Pérez Valladares y que Endara. Martín fue peor que Mireya, que Pérez Valladares y que Endara. Martinelli fue peor que todos los anteriores. Varela fue peor que todos los anteriores. Este ha sido peor que todos los anteriores. Y el ¿Aún que que viene. Varela? Sí, cómo no. Este ya. Sí. Por favor. Pero es que Entonces, y el que venga, que es a lo que voy, el que venga necesariamente tiene que ser peor, porque eso es lo que el sistema ha creado. Pero ojo, yo no creo que nada más sea el sistema. Ahí es donde voy. También es parte del ciudadano. Porque es que el ciudadano ya puso como estándar el robo, por ejemplo, el robo pero hizo. Así que si ya ellos vienen a robar. O sea, ya él sabe que si yo robo pero hago, me van a aplaudir. ¿Qué? Y ahora, si hago más que el que estaba antes, pero robo más, no importa, porque hice. O sea, yo creo que el estándar lo ponemos nosotros. Eso es como en la música, si yo voy a un restaurante, que la comida siempre está quemada, y yo voy, y todo el mundo va, ellos no se van a importar por mejorar su comida. Si nadie va, algo está pasando. Aquí el problema es que entre más robas, más te apoya la gente. Porque el sistema está hecho para eso. Nosotros tenemos que ver es el sistema. Si nosotros personalizamos los problemas, estamos despolitizando a la persona. Y eso es lo que está pasando con la juventud ahora mismo. La han despolitizado a tal grado que la gente cree
que todo lo que es política es malo, que todo político es sinvergüenza, cuando en todo caso nosotros tenemos que avergonzarnos de los políticos sinvergüenza. Entonces aquí se han tergiversado a tal grado porque es una sociedad que ha ido haciendo que se pierdan valores, principios, modales, buenas costumbres. O sea, es una sociedad que se está descuadernando y no lo queremos aceptar, porque el sistema está hecho para lo que está pasando. Entonces, la mayoría de las personas están buscando a ver cómo se benefician de las migajas del sistema. Yo pensé, por ejemplo, ahora que aumentó el combustible, yo creía ilusamente que la gente en Panamá iba a reaccionar, porque ya te están golpeando el bolsillo, ya no te están golpeando el trasero, ni te están metiendo bofetadas como hacen, sí, pero ya con el aumento del combustible eso tiene un efecto cascada, aumenta todo, Claro. todo, absolutamente todo, la comida, el transporte, los placeres, todo. Y la gente la ha tomado muy a la panameña y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando usted llega y propone alternativas, porque todo esto tiene solución, tú puedes perfectamente hacer como en otros países que han detenido el aumento del precio del combustible, le han bajado el impuesto, aquí no han hecho nada. Ese es el problema, que aquí no se hace nada, ¿verdad? Aquí podían perfectamente sustituir el impuesto al combustible, que es un 25%, que es bastante, lo que se lleva el Estado, que no sabemos dónde va a dar. Pero aquí podían perfectamente, sí, vamos a aumentarle el impuesto a las bebidas alcohólicas. Nadie quiere eso. Explíquenos un poquito a la gente qué es ese impuesto del Estado sobre el combustible. El Estado de cada litro de gasolina que usted compra se lleva el 25%. Ese es el impuesto de combustible. O sea que si usted compra un balboa de gasolina o diésel, el Estado se lleva 25 centavos. ¿A dónde se lo lleva? Ese es el problema, que aquí no hay rendición de cuentas ni hay transparencia. Entonces, una medida que se puede tomar es ponerle un coto al aumento del combustible, quitarle el impuesto al combustible y trasladarlo a yates, autos de lujo, bebidas alcohólicas y un largo etcétera. Eliminar un poco de prebendas y privilegios. Ustedes no tienen idea la cantidad de negocios que en este país están exonerados de pago de impuestos. Entonces, aquí nos quedaríamos 3 programas. Pero como no hay... ¿Y por qué el gobierno lo exonera de impuestos? Porque son de ellos. Los negocios son Es de que, ellos. es que eso iba. Nadie se va a disparar en el pie. Todo lo que usted acaba de mencionar sería un disparo en el pie para ellos mismos. Porque yate, yo no tengo yate, tú no tienes yate, usted no tiene yate. O sea que los que tienen yate son ellos. Así que... ¿Y quiénes son los que están rellenando o quieren rellenar a Maduro? Que es una estupidez urbanística por donde usted lo mire y un atentado contra un bien público. Nadie se interesa en saber y ya está aprobado. Ya van a empezar a rellenar 50 hectáreas en Amador. O sea, aquí van haciendo las cosas y la gente, como los gobernantes y los que están detrás de los gobernantes, lo que se llaman los factores reales de poder, ven a la gente tan pasiva y dicen, hombre, dale que te doy, que es lo que ha pasado con la deuda pública. ¿A cuánto asciende la deuda pública? Que a nadie le importa. 42.000 millones. ¿Quién fue el que yo vi unos documentos donde parece que el robot pero hizo fue el que más la aumentó? No, el gobierno que más ha aumentado la deuda pública en Panamá es este gobierno. No, pero en el sentido que venía sí. un aumento moderado. Sí. Era un aumento moderado. Y se disparó con el régimen de Martinelli, se superdisparó con el de Varela y se mega disparó con este. ¿Y por qué la gente? Entonces, yo le voy a decir una cosa que yo hago en mis conciertos. No me gusta hacer la salud a mi hermano Gazafish, que estaba conmigo en ese show y me dijo, Dubo, aquí voy a hacer eso en tarima. Mira lo que yo hago en tarima. Martinelli lo ha subido varias veces. Yo estoy en el show y yo digo, ahora está la gente que quiere que vuelva el panameñismo y es muy poco. Y yo digo, ¿cuántos quieren que el PRD vuelva? Y es muy poco. Después digo, ¿cuántos quieren a Lombana? Poco, Rómulo, y pregunto. Y de último dejo a Martinelli. ¿Y cuántos quieren a Martinelli? Y parece que el pueblo quiere a Ricardo Martinelli. Y después todo, para yo no quedarme con ninguno, yo tengo que preguntarle el que está por encima de todo. Yo digo, ¿cuántos aquí solamente confían en Dios? Y ahí todos sí hacen su bulla y levantan la mano. ¿Por qué entonces el pueblo ama a Martinelli en este sentido? La mayoría. Sí, hay una identificación que negarlo sería mentir. Hay una identificación de las grandes masas de la población en todos los estratos, en todos, sin excepción, desde los más
encopetados hasta los más arrastrados, que sienten una atracción, varía de acuerdo al estatus social, hacia Martinelli, porque lo ven como una víctima, lo ven que lo han perseguido, y él ha sabido manejar, en mi opinión, Mediáticamente. ¿cómo no? Él ha sabido manejar mediáticamente mucho eso, y en cierta medida hay una identificación con la personalidad, que fue lo que le permitió arrastrar cuando quedó de presidente, porque hablaba de los zapatos del pueblo, o sea, que él estaba en los zapatos del pueblo. Entonces, a partir de ahí, y hoy por hoy, a muchos no les gusta cuando uno dice esto, pero si Martinelli lo dejan correr, no hay que ir ni a votar, Martinelli va a ganar. Aquí que no le gusta eso. No, Va a ganar, haga lo que haga. Lo que pasa, y ahora qué bueno que hayas salido ese tema de lo de tus shows, porque al final del día, y ese tema aquí también tenemos que tocarlo, el tema de las comunicaciones a las masas. Ya que está hablando de música, Papachán decía, ¿y cuánto quiere que vuelva el cara de piña? Y yo no creo que la gente realmente, o sea, en su conciencia quería el cara de piña, pero la euforia te hace repetirlo. Ahora, lo que te quiero decir No, es pero que... dame una claro ahí. Es distinto. O sea, Papachán no, en términos generales, no te está diciendo que volviera Noriega, sino en un término vulgar. Está bien, O sea, pero la gente, ok, pero ¿Me entiendes? la gente lo coreaba y eso se va quedando en el subconsciente. O sea, también todo esto de robó pero hizo, ¿quién quiere que...? Yo lo que digo es que también somos parte de eso. O sea, no digo que tú tienes que cambiar tu show ahora o Gazafich, pero también somos parte de crearle a ese joven que a veces no sabe ni qué está pasando en Panamá. La deuda externa, por lo menos. Pregúntale a 10 jóvenes, ¿qué es la deuda externa? ¿O qué es un llave en mano? Mira, muchas veces hablan, y profesor, usted me va a corregir. Este gobierno aumentó la deuda. Aguanta. Pero es que este gobierno, y ojo, no quiero ni defender a Nito, ni a Varela, ni a Martinelli, pero todos vienen pagando deudas del gobierno anterior con el llave en mano. O sea, Sí. y ese es un tema, también es un tema que a veces muchos de ellos paran los proyectos. ¿Sabes por qué? Porque el que cobró la coima fue el gobierno anterior. El cobró la coima, arrancó el proyecto, pero tú lo acabas y tú lo pagas. Y eso va a ser un factor que vamos a tener en todos los gobiernos, ¿verdad? Porque dice, yo tengo que pagarle a él, pero Duboski fue el que cobró la coima. Porque ya no me van a pagar coima a mí de nuevo. Pero entonces dime algo. La gente va a Martinelli, lo ve. O sea, 2 obras puntuales. El metro, El metro? metro, claro, el ¿Y? metro. Una obra... ¿cómo se llama eso? La cinta coimera La 2 y cinta, 3. la ¿no? cinta. Ahora, ¿fueron planificadas en el gobierno de Martinelli o en el gobierno anterior? Bueno, el que empezó con la cinta coimera fue el gobierno de Torrijos. Martín, Puerto ¿no? Rico. Sí. ¿Y el metro? No, el metro no. Se habla de Estaba que, planificado. hubo estudios Hombre, y eso en Martín, pero ya no, Martín había no hay empezado. como documento como tal, ¿no? O sea, la gran popularidad entonces de Ricardo Martinelli se debe a la idea del gobierno de Martín. Se debe sobre todo a que lo hizo. ¿A que Ahora, ejecutó? sí, aquí nadie habla, El que ejecutó. Ejecutó, aquí claro. nadie habla de lo que costó. O sea, es como ahora, él acaba de mencionar la llave en mano. ¿eh? El señor este que tiene en el MOP salió el otro día anunciando que tenía 1.216 millones para contratos llave en mano. Nadie chistó. O sea, ya la licitación han desaparecido de el modus operandi gubernamental. Ahora es llave en mano. La llave en mano permite más corrupción que la licitación. Porque la llave en mano usted no tiene que dar explicación ni concurso de precios ni nada. Te dice, hey, Duboski, Te lo ganaste. aquí te lo... y nadie puede decir nada porque eso es una decisión. Eso se llama autoritarismo. Nosotros estamos en una ola de autoritarismo creciente para todo. Todo te lo imponen. ¿Y por qué te lo imponen? Porque la gente ha ido abandonando poco a poco algo que es sagrado, que es la libertad, los derechos, las garantías. Yo me pregunto, yo enseño de segundo año de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá, que está cuesta abajo, académica y administrativamente cada vez peor. Y yo me le pregunto a los jóvenes, ¿ustedes cómo van a pagar la deuda? ¿Qué deuda? Hombre, la deuda que tiene Panamá, porque cuando ustedes se gradúan y van a trabajar, ya la deuda va a ir quién sabe por cuánto, y aquí te van a poner impuestos porque va a haber que pagar. Y no nos deberíamos sorprender si mañana llegan los acreedores y nos dicen o me pagas o me pagas. ¿Y con qué vamos a pagar? Nosotros hemos llegado al extremo de que aquí se está endeudando para pagar deuda. Es algo económicamente
Atroz. Pero ¿Qué hay... usted opina? ¿Cuál es una salida? Una salida a este sistema que usted ha hablado, que está podrido desde sus bases, Bueno, porque la corrupción, no podemos decir que el pueblo no es corrupto, es que el pueblo es corrupto porque el pueblo coge no, coima. la corrupción manda. Hasta arriba, los que dan. O sea, si el sistema ya... Yo hacía un estudio, mira, decía una persona, nosotros necesitamos instituciones, sobre todo trabajar para eliminar el analfabetismo. Necesitamos salud pública y agua potable. Y eso lo dijo Amador Guerrero. Y esas mismas palabras la dijo Laurentino Cortizo. Como el primer presidente, 100 años después. 100 años después, el presidente, 110 y pico años después, me está diciendo las mismas palabras que me dio el primer presidente. O sea, ¿para qué tenemos política si no sirve para un carajo? Entonces, ¿cuál es la solución de su punto de vista a este problema que desde que nacimos como nación hasta hoy son los mismos? Yo le voy a decir, si aquí no se da un revolcón, pero de verdad, que voltee la tortilla, la estufa y todo, esto va a seguir igual. Entonces, ¿quiénes pueden hacer revolcón? Ya no el pueblo. Sí, pero decía Pedrito Altamiranda en su canción, ¿no? Pueblo somos todos, pero no todo el mundo es igual. No es lo mismo ser pobre que ser rico que ser general. Entonces, ya la palabra pueblo ha estado tan sopeteada que el mismo pueblo ya no sabe ni siquiera que él es pueblo. Entonces, aquí lo que se necesita es llegar a una regeneración de verdad, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Líderes. Liderazgo más que líderes, y líderes más que caciques o caudillos, porque el problema es que vivimos en una sociedad donde todo el mundo no se prepara, no se forma, no se superan, no avanzan y quieren que se les dé absolutamente todo. Este es un país que vive de subsidios, y eso es lo peor que hay para una sociedad. Hay un viejo refrán o proverbio que dice que enséñale a pescar, no le des el pescado, pero aquí claro. No quieren que la gente, aquí le tienen un terror a la educación, a la instrucción, porque si la gente aprende, sabe, y si sabe no se va a dejar. Entonces por eso es que usted ve que los niveles de educación en este país van cada vez peor, y aquí el lema de los gobiernos es, entre menos sabes, mejor para nosotros. Por eso es que ellos no mejoran la educación, porque no la mejoran, te hacen creer que la mejoran. Y cada vez se van más en contra de la educación, en todo sentido, la cultura. Mire lo que... ¿Qué cultura? Yo creo que no tenemos ni cultura ahora mismo. Mire el crimen, se lo digo enseguida, el crimen que están haciendo en la Universidad de Panamá. Le han prohibido a los estudiantes de primer año que puedan asistir a clases presenciales. Sin embargo, aquí hay juego de fútbol, hay esto, hay lo otro, y a los estudiantes que más lo necesitan, porque ya tienen 2 años en virtual, o sea que no aprendieron nada. ¿Ya? Y se lo digo yo porque a mí me tocó enseñar virtual. Los resultados nefastos, ¿no? Llegan los pelados que quieren entrar primer año en las 18 facultades y dicen, no, los de primer año no, ¿por qué? Porque son muchos. Pero organízate, sí. Contrata, alquila aulas. No vengan. Entonces, ni los estudiantes que no los dejan entrar protestan, ni sus papás si tienen, ni sus mamás tampoco, ni los que están adentro de las aulas dicen nada, ni los grupos, grupitos, grupejos y grupetes que hay. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un síndrome de Estocolmo bien agravado. A eso iba, profe. A eso iba. Estocolmo. Ese síndrome, toda la vez pasada, del síndrome de la estupidez. Y creo que el que nos sigue es el Estocolmo. O sea, en el tema de la educación, yo siempre le pregunto a la gente, ¿usted alguna vez ha visto que el 1 de julio, ¿no? Cuando se establece la asamblea y todo esto, alguna vez haya dicho, no va a comenzar ese día, sino que va a comenzar en julio, porque no hay techo, no. Pero las escuelas todos los años de Dios no arrancan el primer día de clase, porque no hay zinc, porque no hay agua, porque no hay banca. Pero yo nunca he visto a un presidente que va en taxi porque no hay una Prado para que lo pueda llevar, o a un diputado que no pueda hablar porque no hay... Ellos tienen todo para ellos, pero para la educación siempre algo falta. Para la salud siempre algo falta. Máquinas de CAT, camilla. A mí me da un dolor cuando veo los pasillos de las salas de urgencia, gente de edad avanzada sentada en una silla de madera,
de madera, porque le llaman silla de ruedas, pero son de cuando Panamá comenzó, de madera, todo el día, 24 horas sentado ahí. Pero yo nunca he visto a un diputado o a un presidente o a un ministro llegar en taxi. Bueno, sí he llegado en taxi, pero por show, de verdad que sí. Pero ahí donde tú dices, la estrella de la educación no parece que fuera una estrella de realmente estrella, sino estrellada. No sé por qué. Porque no hay una exigencia, o sea, la población está demasiado sumisa. Y yo soy de opinión que con el poder, y sobre todo en un país como este, usted tiene que ser irreverente. Si usted no es irreverente, el poder se lo come. Y cuando acuerda ya usted no tiene nada que hacer porque ya forma parte, y eso es lo que están haciendo aquí en Panamá. El Ministerio Público, el órgano judicial, el legislativo, el ejecutivo, todos están mancomunados para someter al ciudadano. Cada día nosotros tenemos menos libertades y menos garantías. Las cárceles están abarrotadas. El otro día agarraron a 2 santeños que habían cogido unas iguanas y le metieron 6 meses. Pero si usted se roba 1, 2, 3, 4, X número de millones, lo saludan y le dicen don. Entonces, eso es una desvalorización grave. No, yo creo que aquí ocurrió, creo que fue con el Tachi. El Tachi creo que fue condenado por una cuestión de armas. De arma, sin permiso. Después salieron altos funcionarios creo que era de la policía, y le dieron casa por cárcel con el mismo delito, que es lo que usted dice. Pero hay una cosa poderosa: cómo un pueblo se levanta cuando la política termina en un feliz matrimonio con los medios de comunicación. Si tú te levantas en contra del abuso farmacéutico, tú no tienes protagonismo en los medios. Si tú te levantas en contra, pues, de la educación, tú no tienes protagonismo en los medios. Si tú te levantas de los abusos del MINSA con las empresas, pidiendo códigos, pidiendo esto, sabiendo que la economía está mal, entonces no tienes protagonismo en los medios. Entonces, ¿cómo un pueblo se va a levantar si la noticia, los medios de comunicación están vendidos a favor de las élites? Porque son élites. Claro, porque lamentablemente el papel de los medios de comunicación en nuestro país ha sido nefasto, en mi opinión, para la educación, para la concientización, para todo, porque responden a intereses particulares que no necesariamente son los intereses de una sociedad, porque lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde los que han gobernado, gobiernan y quieren gobernar, creen que el país es un negocio, y el país no es un negocio. Pero hay esa mentalidad. Por eso yo le decía hace un momento atrás que llegan no para gobernar, sino para robar. Pero el país es un negocio. Para disfrutar. No, el país no es un negocio. Para ellos sí. Si tú me tienes a Sí. mí una ley que me dice que yo puedo recibir dinero privado para mi campaña política, Por eso. es un negocio, porque Sí. si yo estoy recibiendo una inversión, porque es una inversión y nadie invierte que no quiere recuperar y no quiere una ganancia. Entonces, aquí en una campaña política y en un puesto político al final del día hay un negocio. En plena pandemia le dieron 47 millones de balboas a los partidos políticos. ¿Usted supo algún partido político que hizo alguna donación a la gente que quedó sin trabajo, que no tenían con qué comprar? Nada. O sea, esas desigualdades. Mire, lo peor ahora mismo es el alto grado de desigualdad que hay aquí. Somos el 4º país a nivel mundial en desigualdad. Y eso tarde o temprano va a estallar. Pero cuando usted le dice a la gente, esto va a estallar, la gente dice, no, hombre, aquí no pasa nada. Ni aunque venga el médico chino, y todo el mundo se tira al piso a decir que esto no, porque la gente no quiere cambios. La gente le tiene miedo al cambio, así como le tienen miedo a la libertad. Entonces, usted a lo que le tiene miedo, usted lo deja a un lado. Entonces, mucha gente no quiere conocer sus derechos porque sabe que si lo conoce va a tener que defenderlo cuando se lo ultrajen. Y así le han ido poniendo a esta sociedad una serie de cadenas y la gente está ultra encadenada y se molesta cuando uno se lo dice. Porque decía el poeta Khalil Gibran que es más fácil ponerle las cadenas a un hombre que quitárselas. Entonces, ya esta población está sumisa. Entonces, enseguida se dice, la esperanza de la juventud, pero la juventud que se está levantando en casa, porque no se puede hablar de hogares donde los ejemplos que le están dando no son aquellos que había antes en este país, por lo menos
en el estudiantado de rebeldía, de reacción frente a ciertas cosas. Hoy la universidad es un cementerio. Usted es un cementerio, no hay diferencia con la Universidad de Panamá. Ahí los estudiantes van porque... Pero usted le dice hay que leer. Dice, ¿cuántas páginas tiene ese libro? Está en internet. Si no está en internet no lo quieren. O sea, no hay el hábito de la lectura. Y cuando usted le dice, en su casa leen, no. Entonces, el asunto se está agravando. Así que aquí tiene que pasar algo rápido. De otra manera nosotros vamos, aunque la gente no lo quiera ver así, nosotros vamos a desaparecer. Por lo menos como sociedad. Yo tengo la tesis de que ya Panamá no es una sociedad, sino un lugar donde vive gente. Porque para ser sociedad usted tiene que llenar una serie de requisitos mínimos y tiene que tener un mínimo de acuerdo. ¿En qué acuerdo tenemos ahora mismo los panameños? A ver, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos en un país... ¿En qué robo pero hizo? Exactamente, para allá iba. Entonces el pueblo está bien. O sea, no le podemos juzgar al pueblo, como usted dice, pues todo lo malo, No. que tenga su esperanza en el robo pero Pero hizo. dice un proverbio africano que usted cuando se está ahogando se agarra hasta de un cuchillo de doble filo. Así que la gente se agarra del robó pero hizo porque saben que eso es una garantía de que le van a dar algo. Llámese jamón, ladrillo, zinc, promesa. Bueno, ahí va. Y es también, a veces el mismo gobierno te vende el problema y te dice que la solución son ellos. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Hay que despertar el turismo. Panamá, el turismo. ¿Sabes qué? Vamos a darle plata a los grandes empresarios. Vamos a crear una ley para que el impuesto del turismo... Pero ¿a quién le conviene eso? ¿Al pueblo? ¿O al empresario? ¿O al que tiene plata? O sea, nos venden el problema y la solución como ellos mismos, entre ellos. Crean impuestos. Por eso que estos diputados que van a la asamblea y te crean un proyecto de ley que los pelados jóvenes, porque estamos hablando de jóvenes, ni le paran bola. Pero es que ese proyecto de ley tiene un maletín atrás, grande, que no le conviene al panameño común y corriente. Le conviene a una élite, a un tipo que tiene plata y ahora va a tener más plata. Porque yo te voy a ser sincero. El turismo en Panamá lo hemos llevado a que todo es hoteles y hoteles. ¿Cuántos hoteles más vamos a tener vacíos por ahí? Porque esa es una realidad. Hoteles vacíos, así como hay edificios vacíos que da miedo. Porque, bueno, eso habría que también investigar por qué. Porque ¿quién construye para no vender, no? Pero bueno, ese es otro tema, otro podcast. Pero más hoteles ¿para qué? Si no vienen turistas. Vamos a traer al turista y después construimos. Aquí, en mi opinión, hay una falencia, una falta, una ausencia de políticas, de planificación, de programación, de todo. No solamente con el turismo. No es posible que nosotros sigamos teniendo más de 100.000 personas desempleadas producto de la pandemia. No es posible que los niveles de miseria, de hambre sigan aumentando. El problema aquí es que no se está haciendo nada. Eso es como los huecos en las calles, avenidas, carreteras. Cada vez hay más huecos. Y de nada sirve denunciarlo porque el ministro del MOP se le resbala. ¿Usted siente que el gobierno de Laurentino Cortizo ha sido inútil? Totalmente inútil, pusilánime e incapaz. En todos los terrenos. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no se lo van a salir a decir los regentes o dueños de los partidos políticos, porque ellos también le sacan provecho a eso. Ellos son, esta gente son como los gallinazos. Durante el día se disputan la morriña y por la noche todos duermen debajo del mismo guarumo. Ellos son blancos y ellos se entienden. Yo le decía a Quique el otro día, hay un factor que los medios de comunicación venden y Panamá tiene un máximo de rechazo hacia todo lo que es bueno o hacia todo lo que es malo igual. O sea, Panamá no es crítico, objetivo de pensar esto es bueno o esto es malo. Panamá, por falta de educación, es borrego de pensamiento. Yo le decía, hay cosas en el gobierno que son malas. Y en mi página de Instagram pueden ver cuando yo me he levantado en contra del gobierno y he dicho, esto está fuera de orden. Pero no todo, no todo lo que se hace está fuera de orden. Y yo le comentaba aquí que no sé qué usted me puede decir sobre esto. Un tema puntual. ¿Existió una máquina que pinchó? Definitivamente, Sí, varias. Eso se compró. En el mercado, ¿cuánto está estipulado la máquina pinchadora? No tengo el menor precio de la idea, pero sí sé que las vende Israel a los gobiernos. Arriba de $7 millones.
Se habló creo que era 13 millones. No, te lo digo, arriba de 7 millones de dólares, ¿cierto? La JMJ que hizo el presidente Juan Carlos Varela, ¿cuánto le costó al Estado la JMJ? A nosotros. A nosotros, ¿cuánto nos costó? Millones. Arriba de 10 millones de dólares. Mucho más. ¿Sí o no? Dicen que 14. La alfombra del Papa costó $15,000, una alfombra. Una alfombra para que el Papa diera 2-3 pasos. Yo quiero saber esa alfombra en qué le beneficia al Estado panameño, si quedó santificado o qué. Entonces, ¿el hospital modular cuánto costó? Eso tiene que preguntárselo a Sabonge. Está estipulado de 10 a 11 millones de ¿Y dólares. dónde están? 3 obras o 3 cosas, ¿verdad? O sea, si tú no criticas que se compró una máquina pinchadora que nadie sabe dónde está, ¿qué beneficio le está trayendo esa máquina pinchadora hoy al Estado panameño? Ninguno. Absolutamente. ¿Qué beneficio le está trayendo hoy la JMJ y la alfombra de los $15,000 del Papa al Estado panameño? Nada. Pero el hospital sí. O sea, hay cosas que yo no puedo decir, todo está mal. Cuando yo hago un análisis digo, pero si esto no lo criticaron. Esta JMJ tampoco la criticaron, estructura, televisiones, sillas, o sea, esto no trae ni un beneficio. Pero no lo critica. Pero tú vas a criticar un hospital que salió más barato. Pero ese día ahí tú no estás pensando por ti. Pero ese día te expliqué, o te di mi punto, que no se criticó al hospital modular. Y profesor, usted me dirá si estoy loco. Lo que creo que se critica es a dónde va la plata, el sobrecosto. O sea, eso es lo que no, o sea, no es el hospital. Sí, es como tú dices, tengo 10 obras, voy a agarrar la mejor que sea menos criticable, ¿ok? Pero siempre el factor común es, la obra cuesta 1 millón, pero le pongo en el papel que costó 20 millones. Eso es lo que se critica. El sobrecosto, el favoritismo con alguna empresa que lo traiga, que lo construya. Eso no es el hospital. Sí, hay obras, como bien tú dices. Para mí, una alfombra, nada que ver. Esa obra esa fue una peor todavía decisión. ¿Ok? Porque pero ahí vi que los medios no atacaron. O sea, es que los medios no van a atacar al que le está dando de comer. Porque en ese momento, el que trajo ese evento también pagaba las pautas en los medios. Mira, yo le puedo contar una anécdota reciente. Yo creo que por equivocación, porque me tenían en el congelador, una televisora me llamó para entrevistarme con motivo de lo de la etelvina esta de la UNACHI. De la rectora. Sí, la rectora eterna, Okay. con la nueva ley. Su majestad, yo le digo su majestad. Bueno, yo dije lo que había que decir sobre lo que estaba pasando en la UNACHI, que eso es corrupción alto vuelo. Es una finca privada. Sí. Bueno, a los 2 días, la UNACHI puso una propaganda en esa televisora y ya nunca más hablaron de ella. Es que así funciona. Y ese fue. Y estamos hablando de una universidad. Y ese ha sido el mecanismo de callar a cualquier medio que trate. Porque a veces yo pienso que hacen el intento, pero apenas que hacen el intento, le ponen ahí como le llaman, el bozal, ¿no? Que es el dinero. Pero por eso que te digo que la gente, estos espacios que no son controlados, porque aquí, o sea, la idea es esa, es poder hablar. Aquí hemos hablado bien y mal de lo que hay que hablar bien o mal. Pero no podemos pensar de que un gobierno, como bien dijo usted, que debe llegar a servirle al país, pero llegan a servirse a ellos, piensa en que si la obra es buena o mala. Eso es lo que menos les importa. Es qué tan rentable le va a ser a ellos esa obra. No sé si me estoy explicando. Okay. Entonces, cuando tú comparas, volvemos a comparar JMJ, que yo te digo, oye, la primera dama en ese entonces puso una manta sobre, creo que era la India dormida, que eso iba a ayudar a la mujer. ¿En qué ayuda eso a la mujer? Con eso que se gastó ahí, se pudo haber hecho mucho para la mujer. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso era marketing, eso era su sueño, pues gastar plata en eso. Porque posiblemente el que vendía esa manta era amigo de ella. Ese es el problema. Y mientras tengamos una sociedad dormida, porque aquí cada vez que tú sales a investigar algo y dices, mira, aquí está, el profesor Bernal es el que cose la tela que se puso, entonces tú eres exagerado, de todo te quejas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque al ¿Cuál es final... este libro? ¿Cuál de los dos? El azul. Estos libros que están aquí, porque el profesor Bernal no es ningún inventado, o sea, es un tipo que tiene trayectoria, la constituyente, trató de ser alcalde. Ahora vamos a hablar de esa alcaldía que se la...
¿Qué es una asamblea constituyente? Yo creo que en este momento, este espacio, yo creo que uno de esa docencia. La Asamblea Constituyente no es otra cosa que el resultado de un proceso de participación ciudadana. Si nosotros partimos de la base del principio que el poder público solo emana del pueblo, tú tienes que permitirle entonces a lo que sería hoy la ciudadanía que participe en la redacción del contrato social que va a regir la sociedad y en la cual se debe establecer qué se quiere, para qué se quiere, cómo se quiere. Entonces eso forma parte de un proceso porque la Asamblea Constituyente previamente debe estar precedida por un periodo que yo llamo de alfabetización constitucional, es decir, donde a nivel nacional se conversa, se debate, se tertulie, se discuta sobre qué país queremos, cómo lo queremos, para que la gente se vaya empapando un poco en sus derechos y sus garantías, porque todo eso contribuye. Una vez terminado un proceso de alfabetización constitucional, entonces se llamaría a la elección de una asamblea cuya única misión es hacer una nueva constitución y darle una nueva legislación al país. Todos los países, en los últimos 25, 30 años, más de 125 países han modernizado o cambiado su constitución a través de una constituyente. ¿Qué impacto tiene la Constitución en la sociedad? ¿Qué poder tiene la Constitución? Bueno, ahora mismo, como diría Lasalle, es de papel. O sea, la gente ni la conoce, ni le interesa, ni se da cuenta cuando la violan. Es la ley más violada todos los días en Panamá, es la Constitución, pero la gente no ve la violación de la Constitución como un delito. ¿Cómo la fortalecemos? Conociéndola primero para poder cambiarla, porque usted no puede cambiar lo que usted no conoce. Y la Constitución que tenemos va a cumplir 50 años ahora en octubre y fue impuesta. O sea, jamás se le preguntó a la gente si quería o no quería, como sí se hizo en el 45 y que dio como resultado la Constitución del 46. Pero ¿cuántas personas en Panamá saben que Panamá tuvo una constituyente en el 45 y una constitución en el 46? Eso ya no se enseña en la escuela. Antes se enseñaba cívica, gobierno, relaciones de Panamá con Estados Unidos. La Universidad de Panamá pidió que se prohibiese la enseñanza de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Hoy en día hay diputados a favor de la ideología de género. Hay gente en la política a favor del feminismo, otro a favor del aborto, otro que se elimine, otro que se apruebe. En una sociedad hoy tan dividida ideológicamente, abrir una constitución no es algo extremadamente peligroso. No, todo lo contrario. Si, mientras no la abramos, el peligro va a ser mayor. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos seguir siendo sociedad, nosotros tenemos que buscar un mínimo común denominador, ¿verdad? Por lo menos ponernos de acuerdo de que los días de la semana van a seguir siendo lo que son. Tenemos que tener un punto de partida. Lo que no puede ser es levantar el temor al futuro porque le tienes miedo al presente. O sea, si aquí no se organiza, se reorganiza la sociedad o se estructura el Estado, esto va a ser... Chile, abriendo su constitución. El 50% de los que están en la Asamblea Constituyente son de izquierda. Están hablando de eliminar el nombre Chile, están hablando de eliminar el himno nacional y están hablando... le pregunto si es peligroso porque Chile, que era el modelo americano a seguir en economía, en política, está teniendo este problema. Imagínate nosotros que somos más débiles políticamente. Pero ¿qué es más peligroso? ¿Que se hable de algo o que no se hable? Porque para que haya democracia tiene que haber debate. Claro. Y si usted defiende, por ejemplo, X y yo defiendo Y, el problema no es que estemos en posiciones encontradas, el problema es que no debatamos para que los que tienen que decidir digan, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Duboqui y no con lo que dice Bernal, pero si no le dan a la gente la oportunidad de informarse o de educarse en cuanto a las posiciones. Chile, en cierta medida, tiene cierta semejanza con Panamá, aunque es una sociedad mucho más culta, ojo, no lo perdamos de vista, pero ellos tenían una constitución que había sido impuesta también por Pinochet y no querían cambiarla los gobiernos. Y mire la que se armó y no les quedó más remedio al mismo gobierno que no quería cambiarla que tuvieron que llamar a la constituyente. Ahora se eligieron, pero
la elección de quienes están sentados como constituyentes fue una decisión de los ciudadanos. Nosotros podemos considerar que están equivocados, como lo pueden considerar, y de hecho lo consideran mucha gente en Chile. Uno está desde acá como observador, pero esa es la decisión. Nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones mayoritarias, aunque no nos gusten. Por ejemplo, nosotros tenemos el gobierno de Cortizo. Yo considero que eso es lo peor que nos ha podido pasar hasta el momento en este país, mientras venga el otro. Porque yo estoy seguro que el que venga, no importa quién sea, va a ser peor que este. La gente me dice, ¿tú crees? Digo, no, yo estoy seguro, porque el sistema los hace así, ¿verdad? Pero Cortizo es el presidente. Yo enseño derecho constitucional y yo me considero, con todo respeto, el enemigo número 1 de esa Constitución del 72. Pero yo la tengo que enseñar porque esa es la que hay, ¿verdad? Y como yo la quiero cambiar, me la sé casi de memoria y se la enseño a los estudiantes porque usted no puede cambiar las cosas que no conoce. Entonces, claro, hoy por hoy, nosotros tenemos que ver cómo democratizamos más todo, absolutamente todo, que es lo que no estamos haciendo. Buscar más mecanismos de participación del ciudadano. Mire las triquiñuelas, por no llamarla de otra manera, que han comenzado a practicar los 3 maleantes del Tribunal Electoral con relación a la revocatoria del mandato del otro maleante, ¿no? Todos son obstáculos. Le dicen a los jóvenes que tienen 18, 19, 20, 21 y 22 años que no pueden pedir la revocatoria porque ellos no participaron en la elección del 19, pero están sufriendo las consecuencias de una mala administración. ¿Cómo tú le vas a decir que no pueden votar? Yo puedo entender que le digan que no puede votar uno que vive en San Carlos o en Llano Largo o en David o en Bocas del Toro, pero 1, 2, ahora se sacaron de la manga que después que se recojan las firmas hay que ir a un referéndum. ¿Y quién hace el reglamento del referéndum? El Tribunal Electoral. O sea, están haciendo todo, pero no es solamente que ellos estén protegiendo a Fábregas, que es de ellos, ¿no? Porque ese es del combo, sino que el pánico que ellos tienen es que la gente se ha empezado a dar cuenta, mira que nosotros podemos revocarle el mandato. Y cada vez más gente empieza a pensar, sí, ya hay gente en otros pueblos que está diciendo, oye, vamos a revocarle el mandato. ¿Ve? Pero si usted dice que la gente políticamente no está ilustrada. Los poquitos que están ilustrados están comenzando a abrir los ojitos. ¿Por qué yo haría una revocatoria de mandato si después no tengo ni siquiera un plan piloto, una hoja de ruta? O sea, yo voy a hacer una revocatoria de mandato, está bien, pues, vamos a hacerla. Pero, y después, ya lo quitamos. Y tienes un pueblo inculto, un pueblo que no es político, te sacaron al alcalde y si lo que viene es peor. No, yo no creo que esa sea la metodología de ver las cosas, con todo respeto, porque el solo hecho de que la gente ya se plantee la posibilidad de revocar el mandato a un alcalde le va ampliando a la gente la perspectiva de lo que se puede hacer con el poder ciudadano. Si yo te di el voto, yo te lo puedo quitar, pero en Panamá usted vota por un diputado, pero usted no le puede revocar el mandato al diputado, es solo el partido. Usted no le puede revocar el mandato al presidente, usted no le puede revocar el mandato, o sea, esto no puede ser. Si yo elijo, yo tengo derecho, si no está funcionando y lo demuestro, claro, ¿verdad? Entonces vamos a revocar el mandato. Si usted, por ejemplo, manda a hacer un muro a su casa, porque hay mucha inseguridad, contrata a la persona, el albañil que le va a hacer el muro y dice, yo quiero 3 metros de alto por 10 de largo. Cuando va por el metro 2, usted se da cuenta que lo que le está haciendo es una porquería. ¿Usted qué hace? Cancelo. ¿Ah? Cancela, ¿verdad? Usted dice, no, sape de aquí, yo voy a buscar... Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿por qué cuando nosotros elegimos a alguien que nos vende el oro y el moro y nos dice que va a hacer y va a volver y no sé qué hacer, y cuando llega la hora de los mameyes, lo que está haciendo es lo contrario? Pero el paso a seguir, no es que sino que, o sea, sí vamos a hacer la revocatoria de mandato, ok, la pregunta el proceso es, el paso a seguir. Ya se va dando y se va dibujando en el proceso mismo de la revocatoria, porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y con qué lo vamos a reemplazar? Okay. No podemos permitir que sea más de lo mismo. Tenemos que... Entonces, ahí ¿El suplente? Bueno, la ley aquí, o sea, el principio jurídico dice que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. En mi opinión, si se llega a revocar el mandato de Fábregas, tiene que irse la otra y tienen que llamar a elecciones. Tienen que irse los dos. Claro que sí. Okay. Lo accesorio tiene que seguir la suerte de lo principal, porque cuando votaron por él, los que votaron estaban pegados. Ese era un boboré, ¿verdad? Entonces no puede decir que se va él y él, no, pero ellos están viendo. Ahora, yo no creo que el tribunal permita que se lleguen a la firma. Para empezar, pusieron una firma astronómica
número de firmas, 190.000, cuando él fue electo con 173.000 firmas, votos. ¿Por qué pusieron 190.000? Porque usaron el padrón electoral del año pasado y no el padrón electoral de cuando él fue electo. No dejan votar los jóvenes, que son los que más se necesita que participen y que puedan decir por lo menos tres. ¿Cuántas firmas van a eliminar? Porque acuérdense que ellos son expertos en eliminar firmas. Sí, te pasaste. Sí. La Y le faltó la puntita de la I, sí, claro. no sé qué cosa, cuando llamó, cambió la voz, porque ahora te hacen llamar y después, primero, yo llamé el primer día, inmediato, yo no veía la hora que llegara el 20 de abril, ¿verdad? Llegó el 20 de abril, cogí mi celular y llamé, 27 minutos esperé. Estamos sumamente ocupados de cosas, fuera, ¿no? Entonces, tuve que esperar 3 o 4 días y que a formar barullo, ¿no? Y empezaron a dar excusas que no, que el sistema, nada, eso está calculado. Empezó la burocracia. Exactamente, entonces hacen todo para que el ciudadano se desanime, porque el que llama no tiene mucha data para esperar ni 5 ni 10 minutos, es una cuestión que tiene que ser, como le dicen ahora, fast track. Hey, llamo, contesta, ¿está de acuerdo? Sí, da, nombre, apellido, cédula, cambio y fuera, no. ¿Cómo se llama? Después que ya tú has dicho cómo te llamas y todo, te ponen una tipa que te video ¿y usted cómo se llama? Su número de cédula es este. Sí, señorita, sí, ya yo se lo di. Y usted está llamando para... Señorita, ¿para qué más voy a llamarla? ¿Para saludarla? No. Ah, bueno. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Pero es que ellos siempre... Dilatar es la palabra. Ellos siempre han sido... Para mí siempre han sido cómplices. No, hombre, por favor. Cómplices. ¿Se acuerdan lo que a usted le pasó en aquel tiempo cuando usted quería correr para la alcaldía? O sea, ¿cómo es posible que desde aquel... ¿Eso cuándo fue? ¿En el 2004? No, en el 99 fue la primera vez que yo me presenté independiente y cuando llevé 66.000 firmas, me dijeron que el día anterior habían sacado un reglamento diciendo que las firmas tenían que llevarse en unos cuadernos especiales, que tenía que cumplir una serie de requisitos, o sea, post facto. Es que siempre ha sido cómplice el tribunal. Ahora en el 2000, ya se me olvidó hasta cuándo, que en el 2019, yo vi que candidato independiente a la presidencia, dijeron que había que recoger 18.000 firmas. Cuando vieron que ya la iba teniendo, dijeron que eran los 3 que más tenían. O sea, todo lo van cambiando. Esto lo van en cualquier momento. A mí no me sorprendería si ellos salen y dicen que han decidido que solamente pueden pedir la revocatoria de mandato los que votaron por él. Porque, sí, son capaces. Y sería nada más el PRD prácticamente. Esa gente es capaz de cualquier cosa. Pero están ahí para eso. Molinera. Los centinelas del sistema electoral antidemocrático y anticiudadano son los 3 magistrados del Tribunal Electoral, no importa quién sea. Al que ponen ahí, bueno, ahí tiene uno que tiene 32 años de estar ahí. Eso no, en ningún país del mundo hay un funcionario que haya durado en esa categoría tanto tiempo. Ah, bueno, la reina Isabel, pero eso es una monarquía. No, y para allá también va la que es rectora de la UNACHI. Pronto lo va a alcanzar. Ella va camino a... Pronto lo va a alcanzar. No, pero bueno, ella tiene... Ahora mismo el que puso récord ahí fue García de Paredes, 25 años, dueño y señor de la Universidad de Panamá. Hay que cambiarla. Totalmente. Hombres corruptos metidos en la política, ¿cómo van a cambiarla si son corruptos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque no se le puede pedir peras al olmo, pero ¿quién ha dicho que son los corruptos los que lo van a cambiar? Por ejemplo, hicieron una constituyente y las caras que salían en la televisión no inspiró mucho a la sociedad. Perdona, pero no eran constituyentes. Los que salieron de que pidiendo la paralela no es constituyente, vamos por parte. Okay. ¿Qué es la paralela? Porque Nada, estamos dando docencia. Traímos aquí a un hombre con un currículum, un catedrático universitario. La paralela no quise dar tu currículum para no irnos todo el podcast con tu currículum. La paralela es una norma que introdujeron de espalda de la población en el 2004, casualmente para que no haya constituyente. Entonces se inventaron eso de que la paralela no es constituyente, primero porque la constituyente no es una figura geométrica, porque si no mañana te meten una constituyente perpendicular y otra circular y otra triangular. 2, la paralela excluye al ciudadano cuando la constituyente no es excluyente. La paralela la ponen en manos del Tribunal Electoral cuando no le corresponde al Tribunal Electoral verlo de una constituyente, porque una constituyente no es un torneo electoral, es para hacer constitución. Una constituyente es participativa, es progresista, ¿verdad? Es pacífica, sobre todo, porque una constituyente no está buscando sino frenar
la violencia que se puede dar, crear los mecanismos para evitar que nosotros tomemos el camino que en otras épocas han tomado otros pueblos, de la guerra. Puntos que usted considere que hay que cambiar en la Constitución de Panamá. Bueno, Puntos. para no decirle que todos los artículos, le diré, el sistema presidencialista, fuera, tiene que cambiarse. No podemos seguir nosotros con ese adefesio que no es un sistema presidencial. El presidencialismo es una desviación del sistema presidencial. Así que eso hay que ponerlo. Yo sería partidario más bien de un sistema semipresidencial, es decir, quitarle poder al Ejecutivo. Lo que pasa es que esta Y Constitución... fortalecer más el judicial. Y fortalecer el judicial, pero sobre todo en el terreno de la independencia, la autonomía. ¿Usted cree que los jueces, como en Estados Unidos, habría que escogerlos? En El Panamá, pueblo, sociedad. En un futuro yo sí creo que se podrían buscar mecanismos de mayor selectividad de los jueces, que ahora mismo no se tiene, porque Panamá es una sociedad donde la meritocracia no se respeta. Entonces yo sí creo que hay que ir buscando, ya ve usted que ya estamos aquí haciendo constitución, o sea, usted está haciendo preguntas que son producto de una inquietud que tiene con relación a una situación. ¿Por qué? Porque la gente cree que el ciudadano no puede aportar. Sí puede aportar y mucho. Lo que pasa es que si no le pone sobre la mesa, ¿no?, los temas o las cosas, pero aquí el panameño de a pie tiene muchas ideas buenas, lo que pasa es que nadie se las pregunta. Nadie le No dice... le dan espacio, no los medios no le van a dar Una espacio. vez usted me dijo algo que a mí se me quedó aquí, prof. Y era que, aunque usted no estaba muy feliz con esa es la que hay que respetarla. Pero yo veo que todos los días, los diputados, los ministros, los alcaldes... La violan. Sí. Sí. Y el ciudadano o siente o no tiene un mecanismo de decir, profesor Bernal, pero si lo que usted hizo es ilegal. O sea, ¿cómo puede el común y corriente ciudadano, ¿verdad?, agarrar a ese diputado que tiene todos los resguardos habidos por haber, porque es intocable, decirle, señor, pero es que usted no puede poner su nombre en el pecho de un suéter de fútbol de un equipo del barrio? Pero igual lo hacen, aunque la ley lo diga. Es igual como el tema de los retenes. Estoy cansado de ver al jefe de la policía y a todos los medios decir, así son los retenes. Y el día siguiente es como si nunca dijo nada. O sea, ¿cómo puede el ciudadano ya decir, señores, aquí dice que usted no lo puede hacer? Casualmente lo que busca una constituyente es crear los mecanismos de participación ciudadana para que nosotros, los ciudadanos, los dueños del poder somos nosotros, podamos tener los controles y los mecanismos y las herramientas y los instrumentos para poder ejercer un control sobre el ejercicio del poder político, que es cada día más irracional. Pero nosotros no tenemos cómo hacer nada, como usted muy bien lo acaba de preguntar. Estamos en un estado de defensión. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero meter un recurso de inconstitucionalidad o un recurso contra la decisión del Tribunal Electoral de no permitir que los jóvenes puedan votar, en este caso la revocatoria, yo tendría que meter un recurso de inconstitucionalidad porque es lo único que permiten. No permiten otros recursos contra el Tribunal Electoral porque ellos se han hecho su... Pero el Estado cuida al Estado. ¿Cómo? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que los recursos de inconstitucionalidad son a futuro. Así que aunque yo vaya y lo ponga, en el supuesto caso que la Corte, que no lo va a hacer, falla a favor, no va a servir de nada porque sería de ahora en adelante. Entonces, todo está hecho para que los ciudadanos seamos unos liliputenses y ellos sean los gulliveres. Y entonces, mientras esto sea así, esto no va a poder avanzar hasta tanto los liliputenses no empiecen a ponerle los puntos sobre las IE. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, yo creo que se puede lograr casualmente con una mayor voluntad de participación. Hay que animar a que la gente participe. La gente dice, no, yo no quiero saber nada de política. Bueno, como se dice, si tú no te metes en política, la política se va a meter contigo. Ahora, ¿qué pasa? Que para el común de los panameños política es la corrupción de los partidos, la partidocracia, y eso no es política. La política es una ciencia, y no hay nada más político que el ser humano. Ya los griegos decían, el hombre es un animal político, así que el que no es político ya sabe lo que es. Ahora, Es más, los mismos griegos decían que el término idiota era un término que se empleó para que no se metía en la cosa efectivamente, política, porque el que ellos no manejan todo tu dinero, toda tu salud, tu economía, y a ti no te interesa, tú eres un idiota entonces. Pero es que también entonces nosotros estamos llenos de idiotas. También hay un factor que es que cada vez que el ciudadano común sale, ¿verdad?, despierta, viene la clase política tradicional y le busca algo para
enterrarlo. O sea, si te pones a ver, no es que queremos un Mesías, porque también esa es la otra, ¿no? Cada vez que sale alguien, ese se cree el Mesías. Pero eso lo hacen para, ¿sabes? Para quitarle como esas ganas. Pero es que el ciudadano, para mí, no ha sido nunca bien representado por nadie todavía. Ojo. No, hombre, sí han habido personas que han impactado. Dame un nombre por lo menos. ¿Me estás hablando de Panamá? De Panamá. Ah, de Panamá. No, yo te pensé hablando que de era- Panamá. que era- No. que era- Panamá. Mira, el profesor Bernal sale mañana. Quiero ir a la alcaldía o quiero ir a ser diputado. De una vez comienza. Pues si el profesor Bernal, si él se pone saco y corbata amarilla, ¿cómo? O sea, le van a buscar algo. O sea, para mí, somos parte de ese problema de que, mira, ahora que hablábamos de la constituyente, yo tuve una pega, como se dice, con varios de los partidos políticos, pero sobre todo con Blandón. Porque yo decía, mira, la gente que no entiende mucho esto, piensa que esto tiene algo que ver con los partidos políticos, ¿verdad? Y ustedes están firmando eso con la bandera atrás del partido y la foto de Arnulfo. Claro. Y el que no sabe, lo ve como que, si yo firmo me voy a inscribir en el partido. Y él me dijo algo que, no es que me dolió, pero me quedé como que lo mío era enanismo político. ¿Era qué? Enanismo político. Y yo, bueno, me quedé como que, wow. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? Eso no caminó. Entonces, yo creo que ha sido... Es que yo le decía, las caras, o sea, no son las caras que de repente te vayan a inspirar a seguirlo, o sea... Es que son las mismas de siempre. No ha habido una cara nueva, real, que se pueda mostrar y la gente diga, hey, me parece bien. Y cuando aparece alguien, tú sabes qué le dicen, ¿no? Ese es Movín, ese está financiado por el poder económico. Siempre le buscamos algo y adivina quién le sale. Por eso que yo digo, para mí, los que hacen ese marketing político son lo mismo de siempre, porque son los que le conviene que nunca salga una figura o salga un pueblo que despierte. Nunca. En medio de esa situación que no deja de ser realista, lo que nosotros no podemos es caer en el pesimismo de pensar que esto no lo podemos cambiar. Hay que hacerse, ¿cómo decirle? Bueno, fanático del cambio. Yo creo que el mundo está cambiando y nosotros no podemos quedar viendo cómo se dan los cambios en todos lados menos aquí. Hay países que han pasado por situaciones, en mi opinión, mucho más dolorosas que la nuestra. Porque este país en medio de todo ha tenido la dicha de no tener enfrentamientos fratricidas como han tenido en otras sociedades. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, hablando de liderazgo, de líderes, el ejemplo de lo que sucedió en Sudáfrica, ¿verdad? Sudáfrica era un país que estaba gobernado por una minoría de blancos y millones de gente de color no lo dejaban ni decir la hora, eran prácticamente esclavos, era el apartheid. Y había un señor que se llamó Nelson Mandela, que fue a parar 27 años a la cárcel, desde donde nunca dejó de luchar por la independencia de su país y por cambiar de gobierno. Y lo logró, ¿verdad? Lo logró y quedó de presidente de su país. Igualmente Václav Havel, cuando había Checoslovaquia. O sea, hay ejemplos concretos que son los que aquí no quieren que se ilustre, que no quieren que la gente se conozca. La gente aquí no quiere conocer a Mandela, la gente aquí no quiere saber de Luther King, la gente no quiere saber de Gandhi, porque malos ejemplos. Son gente que logró despierta. Sí, y logró pacíficamente, que es lo que yo creo que hay que resaltar, pacíficamente Gandhi independizó la India de uno de los peores imperios que era el británico. Luther King, los cambios que él logró pacíficamente, lo mataron, sí, pero sembró la semilla que ha germinado, aunque todavía Pero no... Luther King tenía un factor, tenía esto, o sea, tú tenías una constitución de Estados Unidos que decía una cosa, sí, pero la realidad era otra. Pero dentro de una sociedad como la norteamericana, que en los años 60 practicaba un racismo de lo peor, aquí también lo practicaban, pero aquí nadie decía nada, porque era en la zona del canal, pero en la zona del canal sí, había servicio para los blancos, servicio para los negros. Y había lugares donde los panameños, blancos, negros, no podíamos entrar. Además, Colón era un puerto de tráfico de negros. Y bueno, entonces, yo creo que nosotros en medio de esta situación que la verdad es que da para pesimismo, tenemos que poner por delante la voluntad de que esto hay que cambiarlo. No es que hay que cambiarlo. Tenemos que ser sumamente cada vez más positivos, aunque a veces cuesta.
Porque todo lo que está como para que tú digas, como se dice en el argot de Juan Carlos Tapia, el boxeo tira la toalla, ¿no? Como hizo Durán cuando dejó de pelear con Leonard, ¿me entiendes? Pero nosotros no podemos hacer eso. Ahora mismo es urgente que cada vez más gente, así sea en su calle, empiece a participar haciendo algo. Yo decía la otra vez con la cantidad de huecos que hay. Si la gente que pasa por una calle y ve un hueco, ponga una mata o siembra un árbol ahí para ver si esta gente reacciona. Pero no estamos haciendo nada. Ese es el problema, que la gente ahora mismo está tirada al piso. La situación económica, correcto. Las enfermedades mentales, producto de la pandemia, todo lo que quiera. Excusas para no hacer nada. Bueno, hay de sobra. Pero esto que están haciendo ustedes, de traer temas como este y llevárselo a ciertos sectores de la población que no leen periódico, que no ven televisión, que es sano. Por salud mental la gente no debería hacerlo, ¿verdad? Ver televisión. O sea, gente que anda un poco, digamos, como dice aérea. En Belén o en Narnia, eso es positivo. ¿Por qué? Porque alguien va a quedar pensando, Claro. alguien va a quedar diciendo, acá después de todo, entonces la pregunta que hay que hacerse, como decía Kennedy, no te preguntes qué puede hacer el país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el país. Hombre, que nada más puedes hacer esto. Bueno, empieza por ahí, que es lo que yo le digo a mis estudiantes, que llegan, no tienen el hábito de la lectura. Y eso es una desgracia. Yo les digo, mañana léanse 5 páginas antes de acostarse. Pasado 10, traspasado 20, traspasado 40, ¿no? Hasta que lleguen a 80 y no se vaya a dormir hasta que no lea todos los días por lo menos 80 páginas y le vaya agarrando el gusto y el hábito. Pues yo no sé cómo lo dejan entrar a la universidad si no tienen el hábito de la lectura. Usted le pregunta, levanten la mano los que hablan otro idioma. En un aula de 50, porque ahora hay 50 por aula, que también eso es una anomalía, te levantan la mano 10. ¿Por qué? Porque en el aula se supone, de acuerdo con los estudios que han hecho los científicos de educación, UNESCO y toda esta gente, no debe haber más de 32 estudiantes. Porque para poder hacer la dinámica de la participación y todo. Ahora, si tú quieres que el profesor llegue y empiece a hablar y no le presta atención ni a las preguntas que puedan hacer los estudiantes, mete 100, no hay problema, anfiteatro. ¿Usted enseña Derecho y Ciencias Políticas o Derecho Constitucional? Yo enseño Derecho Constitucional. Enseñé por mucho tiempo Ciencia Política y Derecho Internacional Público, pero me sacaron de la enseñanza de esas materias y solo enseño Constitucional. Si tú hablas de Constitución, ¿qué tiene más poder, honestamente? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Los tratados internacionales, de acuerdo con el derecho internacional, son la ley superior, siempre y cuando hayan sido aprobados por el Estado. Es decir, un tratado que si Panamá adhiere, tiene que traerlo a la Asamblea para que la Asamblea lo ratifique. Pero si el tratado no ha sido aprobado por Panamá, Panamá no está obligada a cumplirlo. Profe. Cualquiera que sea el tratado de cualquier rama, comercial, laboral, mercantil, etcétera, tiene que ser. Entonces, dentro de la escala de las normas, la Constitución es la norma superior, por eso se habla de supremacía constitucional. Debajo de la Constitución vienen las leyes orgánicas, ordinarias, los decretos, los estatutos, los reglamentos y las resoluciones. Lo que pasa es que aquí, con el desorden que hay, un reglamento se pasa por la entrepierna de la Constitución, entonces así no vamos a ningún lado. Y la Constitución, como lo estaba contando Quique, bueno, yo siempre he dicho que el hobby de los ministros, cuando hay consejo de gabinete, ellos llegan, ¿y tú cuántas veces la violaste? Que yo 8, y tú dices 14, nada más. Cualquiera cree que está hablando, pero es de la Constitución, porque ellos se recrean. No hay un solo ministro que no viole la Constitución todos los días. ¿Cree que todos los ministros están haciendo el trabajo mal? Definitivamente no lo están haciendo bien. Mira, Dígame uno que usted crea que lo está haciendo bien uno. No va a encontrar, mijo. Por más esfuerzo que haga, yo he hecho el esfuerzo. sí. Claro, porque la gente dice, Bernal todo lo ve mal. No, Bernal quiere que las cosas se hagan bien porque las podemos hacer bien. Lo que pasa es que no le conviene que la población se dé cuenta que puede hacer las cosas bien y las haga. Luchas. Exacto. Luchas. Dígame algo en las luchas. Yo quiero que, en cortas palabras, 3 cosas por las cuales el pueblo debe luchar. O sea, en su doctrina, mira. Hay que agarrar al pueblo y enseñarle que el sistema presidencialista está fuera de orden. Hay que enseñarle al pueblo que hay que empoderar más al órgano judicial y esos son los que yo diría, ¿no? Y por ejemplo,
también en la parte de los magistrados de la República. Eso sería yéndose ya al terreno de la estructura misma, pero lo que yo creo que en este país hay que enseñar con urgencia todos los días, todas las horas, por todos los medios habidos y por haber es, uno, la libertad. Es lo más precioso que tiene el hombre aparte de la vida. Pero Es uno de los derechos, ¿no? sí, si usted no tiene libertad, ¿para qué le sirve la vida? Dos, los derechos, sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en Panamá no la enseñan. La deberían regalar a la entrada del metro y a la salida por si se te perdió el papelito dentro del metro. En la radio deberían todos los días leer un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es el documento que después de la Segunda Guerra Mundial, que dejó al mundo horrorizado de todo lo que se daba, es el documento más acabado de nuestros derechos, en función de nuestras libertades. Pero ¿por qué la atacan? Porque el que la postula arranca desde una base cristiana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros deberíamos ser la población que más la conoce y más la defiende, porque el 67% de su contenido lo redactó un panameño, Ricardo J. Alfaro, y son valores humanos. Lo que pasa es que el cristianismo tiene mucho fundamento filosófico del humanismo. Sí, entró con una filosofía. Exactamente. O sea, Dios facultó al hombre, Eso. hizo al hombre libre. O sea, Eso. porque de quién te agarras, o sea, ¿quién hizo al hombre? O sea, Dios facultó al hombre libre el derecho a la vida, a la libertad. Entonces, le corresponde a la sociedad y a las estructuras que se dé guardar y garantizar. Por eso yo soy de la escuela de lo que, desde un punto de vista político-constitucional, consideramos que no son las normas las que le deben poner límites a las libertades, son las libertades las que deben limitar las normas. O sea, la libertad, por ejemplo, tiene que decir a cualquier norma, tú puedes llegar hasta aquí, pero no te metas conmigo. Y aquí estamos al revés. Aquí las normas te limitan la libertad y la gente se queda tan pancha porque no sabe lo que son sus libertades. Así como cuando tuvimos que salir hombre, mujer un día a una hora específica. Eso fue una estupidez de lo más estúpida. Y, o sea, ha sido criticado por todos lados, pero aquí los periódicos no han reproducido la crítica que despertó una decisión de esa naturaleza. Entonces, hacemos las cosas mal y cuando tú le dices, eso está mal hecho, te dice, bueno, ¿y qué? Yo lo quiero hacer así. O sea, la típica respuesta, ¿no? Claro. Entonces, así no vamos a ningún lado. O sea, aquí tiene que venir un cambio de verdad, que es lo que yo sostengo. Pero para que las cosas cambien, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Nosotros. Uno. Prof, me quedo con esa reflexión que dice que entre todo lo malo que hay que buscar lo bueno, hay que buscar el cambio. Siempre. De verdad que ha sido, para mí, sé que igual para Duboski una tertulia llena de aprendizaje. Espero que igual sea para los que nos están viendo. Espero que les haya gustado estar acá con nosotros. Dos jóvenes que no sabemos ni un 16avo de lo que usted sabe. No, el problema no es pero ese. para eso está aquí, para que nos enseñe. Y al final, que la gente, los jóvenes despierten. Que lo que estamos buscando es despertar. Estamos muy dormidos y el país necesita jóvenes despiertos. Claro, y despiertos sobre todo porque los jóvenes tienen mucho más futuro que pasado. O sea, tienen todo un mundo por delante. Así es. Y pueden construirlo, pueden regenerarlo, pueden hacerlo renacer. Europa conoció lo que se conoce como el Renacimiento en el siglo XVII y cambió notoriamente. Francia, con los enciclopedistas, pudo hacer su revolución de 1789. Yo no veo por qué nosotros los panameños no podemos abocarnos a hacer, Pero es que usted lo acaba de decir bien, o sea, hubo una ilustración, claro. Hubo un renacimiento, o sea, reviví una cultura griega llena de pensadores, llena de politólogos, o sea, un Aristóteles que ya había estudiado 145 constituciones, era un pueblo culto, y si tú estás reviviendo una cultura intelectual, se despertaron los franceses, vino lo que usted dice, la enciclopedia, y vino una revolución y el poder emanó después del pueblo. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este espacio público, despertar jóvenes. Yo he estudiado mucho los discursos presidenciales y he visto cómo antes había un sumo intelecto desde Amador, después yo vi que ya se fue militarizando, hubo un golpe de estado y se fue perdiendo muchos de estos valores, y por eso hicimos este espacio público para despertar a los jóvenes, y traímos a una persona que yo sabía que iba a arrojar muchísima luz. Muchísimas gracias. Yo sé que esto los jóvenes lo van a tomar con mucho valor porque
habló muchas cosas interesantes que necesita saber la juventud. Permítame en todo caso agradecerle a ustedes por la invitación y animarlos a que sigan adelante y felicitarlos por esta iniciativa, que ojalá otros los imiten y que haya cualquier cantidad de tertulia en todos lados todos los días, que es lo que estamos necesitando. Amén. Es difícil, ¿sabes? Que estos son temas que a la juventud de repente no le llamen mucho la atención y nosotros de una manera distinta queremos captar a la juventud a lo que nos importa. La gente me dice, hey, Duoki, que eso para loco, si tú andas en la música, ¿por qué te metes en estos temas? Y yo le digo, mira, lo que están equivocados son ustedes, no soy yo. O sea, la música en su esencia, en su origen, nace por abusos políticos. O sea, los abusos hicieron que los artistas crearan arte oponiéndose aún en las esculturas hasta la misma música. ¿Dónde nació el reggae? Nació de un pueblo oprimido, Protesta social. esclavo. ¿Sí me entiende? Después se desmoronó. Se hizo comercial. Se después. degeneró. Comercial, ¿me entiendes? Pero la música nació en su origen como una protesta social y por eso, bueno, estoy aquí haciendo esto. Muchísimas gracias, mi gente. Dios me lo bendiga. Gracias, profe. Gracias a Quique, ustedes. ¿va a decir algo antes o qué? No, esto es tertuleando. Síganos en todas las redes, porque esto apenas comienza, prof. ¿Cómo no? Por acá va a estar de vuelta. Que siga en otra. siempre. Con mucho Saludos. gusto.